Ahora José Miguel Barreto, coordinador residente para Guatemala. Adelante. Working now? Okay. Thank you, Mr. President, and thank you so much to the co-organizers as well as all the country representatives, NGO and UN colleagues. Let me switch to... voy a pasar al español ahora. Soy de la región. Siempre intento hablar en mi propio idioma, sobre todo en este caso, en que soy del equipo residente de Guatemala. Yo quiero referirme, y no voy a hablar ya de todo lo que se ha dicho, porque en todo estoy absolutamente de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo en todas las necesidades que tenemos, estoy de acuerdo en todo el apoyo que se requiere, pero quiero hacer referencia a 3 elementos claves que son para nosotros importantes. En primer lugar, ¿qué ha cambiado desde el 2021? Que empezó el primer plan de respuesta humanitaria. En el caso de Guatemala, tenemos 4.6 millones de personas en IPC Phase 3 a nivel de seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos 1.9 millones de personas que están en mala situación de subnutrición, particularmente niños menores de 5 años, mujeres y en edad de procrear y además en edad de dar luz. La violencia, ya se dijo, ha crecido de manera desproporcionada porque existe también un elemento clave que es el tema del crimen organizado, que está totalmente alineado a todo el proceso de protección. Y en tercer lugar, tenemos además ahora, en el 2022, 6.1 millones de personas afectadas solo en Guatemala, de los cuales 25.000 han perdido sus casas y aproximadamente le ha costado al Estado más de $1.000 millones de gastos. En el ejercicio que hemos hecho con el equipo humanitario del país en el 2022, sabemos que hay 5 millones de personas en necesidad. Sin embargo, a pesar de que esto implica un crecimiento de más del 32% si lo comparamos con el anterior, a pesar de ello, el monto que se está requiriendo este año es casi 30% menor del que se requirió en el año 2021, y les voy a explicar las razones. Pero antes de llegar a eso, el segundo punto que para nosotros es importante es por qué razones tenemos que apoyar a América Central, teniendo tantas crisis en el mundo. Solamente un elemento clave, y se llama eficiencia en el gasto. Si nosotros hacemos un paralelo, sin desmerecer, por supuesto, ninguna crisis humanitaria, Afganistán tiene 28.3 millones de personas en necesidad, DRC 26.4 y Etiopía 28.6. Solo Guatemala tiene 5 millones. Sin embargo, esos 5 millones representan el 29% de la población de Guatemala frente a lo que significa un porcentaje mucho menor en los otros 3 países. Pero además de eso, y repito, eficiencia en el gasto, Afganistán requiere 4.6 billones de dólares, Etiopía 3.5 billones de dólares, DRC 2.25 billones de dólares y solamente Guatemala 125 millones de dólares. Es decir, menos del 6% del monto menor de los que he mencionado, 6%. ¿Pero por qué eficiencia en el gasto? Porque si hacemos este cálculo cruzado, el valor en Guatemala por persona objetivo dentro del HRP es de $55 frente al valor de $200, $230 y $132 en los otros 3 países. Y no estoy demereciendo ninguna situación porque las crisis son diversas. Lo que estoy diciendo es que aquí hay una oportunidad en eficiencia en el gasto para poder suplir este apoyo y terminar con esta catástrofe que está ocurriendo y que va a continuar si no hacemos algo rápidamente. Pero además quiero hacer referencia a algo muy importante. ¿Qué se está haciendo para ampliar la base de donantes? Y ahí es donde quiero contestar la pregunta que me hacía al inicio. ¿Por qué tenemos ahora más personas en necesidad a un menor costo? Por una razón muy simple. Está existiendo responsabilidad nacional. El gobierno está invirtiendo en seguridad alimentaria a un nivel muy alto. Hay más de $100 millones invertidos el año pasado para ampliar la base de reservas y de respuesta que ya está dándose. Por eso es que el nivel de seguridad alimentaria es menor. Eso no significa que no exista. Pero
Pero lo que se requiere ahora es justamente complementar esa responsabilidad nacional. En Naciones Unidas hablamos de complementar responsabilidades nacionales. Este es el momento. Hay que mandar un mensaje de complementación. En segundo lugar, queremos hablar de Nexus. Aquí hay una oportunidad estupenda. Tenemos un plan de respuesta humanitaria que se está sometiendo hoy, pero tenemos lo que dijo México, un programa de desarrollo integral en América Central del cual Guatemala es el piloto, con fondos del gobierno y con fondos de las Naciones Unidas a través de donantes que ya lo han branding por más de 30 o 35 millones de dólares. Ese es el ejemplo perfecto del Nexus. Pero además, si a ello le añadimos el marco de cooperación de Naciones Unidas, tenemos el triple nexo, no el Nexus solamente. Entonces, aquí hay una oportunidad fundamental para realmente invertir en Nexus, en un país que lo necesita, dando el ejemplo y apoyando la responsabilidad nacional. Pero además de eso, un tercer punto que es clave cuando hablamos de temas humanitarios. En Guatemala, y estoy seguro que en los países de América Central, se ha consolidado institucionalmente el tema de protección. Temas que no son negociables. Nosotros tenemos en Guatemala, por ejemplo, un task force interinstitucional. Ahorita, un minuto más. Tenemos un task force institucional sobre el tema de explotación y abuso sexual que está funcionando. 0 casos en el país. Tenemos también un subsector liderado por el equipo humanitario sobre violencia basada en género, de lo que tanto se ha hablado, donde se requieren solamente 3.5 millones de dólares para llegar a más de 300.000 personas de manera directa. Y además, a través de OCHA estamos trabajando muy fuertemente en el tema de accountability to affected population. Esos son compromisos del equipo humanitario del país. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, pero quiero agradecerle al equipo humanitario del país. Gobierno, sociedad civil y Naciones Unidas que han trabajado juntos desde el mes de agosto para hacer un HNO y un HRP tremendamente consolidado, donde se establecen los gaps que existen realmente después de la inversión que hace el gobierno. Muchas gracias, señor presidente.